de nuevo, pequeños humanitos, y bienvenidos a un nuevo video. En este caso, el nuevo video se titula Antropólogos y Antropólogas. ¿Quiénes somos las y los antropólogos? Somos profesionales científicos que se ocupan de estudiar los diversos campos que componen a la ciencia antropológica. Si no veo mucho por allá, es que casi no me gusta hablar en cámara. Se me dificulta mucho. Entonces me enfoco para acá. Pero trataré de decir como un pequeño contacto, aunque sea con ustedes de ese lado, pero no creo que pase. Durante nuestra educación de pregrado, los estudiantes de antropología solemos adentrarnos de manera muy general a las temáticas de la ciencia antropológica, abarcándolos mediante clases teórico-prácticas, talleres, seminarios y cátedras. Luego nos solemos especializar en los temas de nuestra propia elección en el siguiente nivel educativo, sea posgrado o maestría. Después algunos llegamos a ingresar a un doctorado, incluso adquirimos un título de postdoctorado, ¿no? Pero aunque a veces suele decirse que todos llevamos a un antropólogo o una antropóloga dentro, la interpretación más aceptada en el mundo académico de que se sea antropólogo solamente es a través de que se tenga esta profesión alcanzando la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, que enseñes esta ciencia en las universidades, en alguna escuela, que hayas acabado investigaciones étnicas o culturales y que hayas publicado libros o artículos científicos dentro de revistas o instituciones académicas, ¿no? En la cuestión formativa, es algo que se va nutriendo, ¿no? Conforme tu recorrido, ya sea dentro de la universidad o dentro del ámbito laboral. Pero según la Universidad Autónoma de Yucatán, quien ingresa a la carrera de antropología debería de tener lo siguiente: 1. Conocimiento en teoría antropológica. 2. Conocimiento en teoría social. 3. Conocimiento en métodos y técnicas de la investigación bibliográfica, métodos y técnicas de la investigación de campo. Y 4. En la antropología aplicada. Las actitudes que debería de tener este egresado o egresada debería de ser trabajar con grupos pequeños y medianos, trabajar con dependencias estatales y empresas, trabajar con organizaciones en base y ONGs o trabajar en centros de investigación. Y en la cuestión de las competencias, tener la capacidad para estudiar, comprender y analizar problemas sociales con un manejo riguroso de las teorías y metodologías de la disciplina, capacidad de pensamiento abstracto para poder construir un objeto de estudio, destreza para redactar reportes, ensayos, artículos, ponencias y libros, creatividad para difundir a un público no especializado los resultados de investigación por medio de los recursos y tecnologías más adecuados, capacidad para asesorar, organizar y o coordinar grupos sociales, con actitud de respeto, comprensión y tolerancia, habilidad para adaptarse a situaciones y contextos complejos y por ende relacionarse con miembros de grupos sociales definidos, y valorar los campos de la aplicación de modelos expertos de intervención social en los grupos de objeto de estudio. Ok. Yo tengo varias observaciones a esto. Esto es algo que ya es un guión bastante viejito y que recuperé hace demasiados años. Pero puedo decirles que no todos los que egresamos o tenemos estos conocimientos o tenemos estas actitudes o potenciamos estas competencias o las desarrollamos durante la carrera o posterior a ella. Hay muchas personas que he conocido en esta hermosa ciencia, ¿no? Y en esta hermosa carrera que de verdad no tienen esto, ¿no? Y no los hace menos antropólogos. Sencillamente creo que la vivencia de la antropología de cada ser humanito o humanita es muy distinta, y como profesional también. Por ejemplo, puedes tú tener amplio conocimiento en la cuestión teórica y está chido si te vas a dedicar como meramente a ser un antropólogo de sillón, pero si es necesario que salgas a la vida real y hagas trabajo de campo, no vas a tener ni idea de cómo hacerlo, ¿sabes? O sea, es como tienes los atisbos de lo que debería de ser, como, esto se hace en el trabajo de campo, esto no se hace, esto sí, pero no lo llevas aplicado. ¿Por qué? Porque meramente te centras en la teoría. Entonces este es un problema grandísimo que obviamente se puede subsanar si tú llevas a cabo como pues trabajos de campo, etnografías por tu parte, o de hecho en la currícula de la carrera debería de incluirse, ¿no? Al menos donde yo estudié no lo hacía. La parte práctica era quizás hasta un 60-70% teoría y lo demás era práctica. La verdad es que es muy poquito, son pocas también las asignaturas en las que se implementaba esto, y también no es que hubiera docentes que estuvieran involucrados en la ciencia antropológica tal cual. O sea, había muy pocos que tenían el perfil de antropólogos y muy pocos que estaban haciendo investigación en cuestión antropológica, ¿no? Entonces,
eso también dificulta mucho que tú te hagas a la idea de cómo hacer todas estas cosas, ¿no? La parte de las actitudes, voy a ser muy clara, no todos tenemos, no todos se les da la oportunidad de poder trabajar estando estudiando con distintos tipos de personas, ¿no? Eso de cuestión de objeto social, objeto de estudio se me hace muy feo, pero o sea, por ejemplo, trabajar con grupos pequeños o medianos, a veces ni siquiera se te da la oportunidad de trabajar con alguien en específico, ¿no? O sea, depende mucho de tu actitud y de tu personalidad. También, por ejemplo, como con tu tema de tesis, a mí se lo dije, pues obviamente tienes que llevar a cabo pues esta parte práctica, ¿no? De ir al lugar con el que vas a trabajar y demás. Pero no todos tenemos esa capacidad de socializar, ¿sabes? O de hacer el vínculo con las personas, o de hacernos espacio para poder trabajar por ejemplo, con centros de investigación y demás. Y no está mal. O sea, algunos tenemos la oportunidad, algunos no la tuvieron, y eso no te hace menos o más valioso, pero en lo ideal sí debería ser de que un antropólogo fuera capaz de trabajar con quien sea en cualquier ámbito, en cualquier ambiente, pero pues eso roza también a lo utópico, ¿no? O sea, tú y yo sabemos que si, por ejemplo, a mí no me late trabajar en cuestión de, no sé, violencia animal o algo así, pues yo no voy a poder hacer una etnografía o un trabajo de campo en las corridas de toros, por ejemplo, ¿no? O sea, no lo voy a soportar y no va conmigo. Entonces, más bien esa parte actitudinal siento que nunca deja de estar en desarrollo, y es más bien como saber que pueden presentarse todos estos escenarios en los que tú tengas que trabajar con grupos pequeños, con grupos medianos, con empresas y demás. Y en el momento en el que tengas directamente que trabajar con ellos, sí hacer el esfuerzo de poder, o sea, de buscar las técnicas y los modos de poder hacer ese trabajo con la mejor actitud posible, ¿no? Y en la cuestión de las competencias creo que voy un poco a lo mismo. Al menos dentro de mi generación había un sinfín de tipos de morras y vatos con un sinfín de capacidades diferentes, perfiles distintos, y al final todos estamos estudiando lo mismo, ¿no? O sea, no por el mismo objetivo, eso es un hecho, pero todos estudiamos lo mismo. Tampoco estudiamos en el mismo momento, ni con las mismas ganas, ni con el mismo contexto, ni nada. Entonces, el hecho de querer tener un checklist en competencias para un antropólogo, al menos como yo lo pienso y como yo lo analizo, es irreal, ¿no? Es irreal. O sea, si fuéramos... es que cómo explicarlo sin menospreciar otras carreras o sin menospreciar la mía también. En el ideal sí tendríamos que de poder estudiar, comprender, bla, 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 bla. Obviamente, creo que en todas las carreras se necesita como esta capacidad de estudio, de comprensión, de análisis, de pensamiento crítico, de adaptación. O sea, eso como que sería como el checklist normal de cualquier profesional, ¿no? Independientemente del campo al que se dedique. Pero aquí está como una cuestión meramente muy académica, en el sentido de, es que tienes que aprender a redactar, es que tienes que aprender a hacer ensayos, es que yo puedo redactar muy chido, pero pues se me puede dar horrible el poder hablar con alguien, ¿no? O puedo redactar chísimo, pero pues se me da horrible hablar con alguien. Entonces, más bien estas competencias, yo diría que se potencialicen durante la carrera, pero sobre todo más en la parte práctica, ¿no? A mí de nada me va a servir que yo sepa hacer un reporte si en mi reporte lo denso, o sea, lo complejo, lo que tiene contenido no significa nada. O sea, entonces lo puedo poner todo muy bonito, pero al final es un reporte que no aporta nada a la sociedad, ¿no? O sea, termina siendo como de que, mi diario de campo con brillantina. O sea, no me importa, o sea, me importa el contenido, me importa lo que tengas que decir, me importa lo que observaste, cómo lo observaste, dónde, cuándo, con quién, ¿no? Y siento que esa parte sí se necesita como trabajarlo un poco más, ¿no? Pero insisto, yo tengo amigos antropólogos y antropólogas que podría decir que no cumplen con algunas de esas competencias, en así son súper chidos en lo que hacen o chidas, ¿no? Y yo puedo decir que a lo mejor
no cumplo exageradamente con todos, o lo cumplo con todos, y aún así no soy superior o inferior a ellos, ¿no? Creo que en la cuestión de competencias, la antropología debe quedar un poco más abierta, porque al final de cuentas creo que una de las mayores competencias que sí deberías de desarrollar es la adaptabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el adaptarte a situaciones y contextos complejos te hace que lo demás se dé casi por sentado, o sea, que se dé por consecuencia, más bien dicho. O sea, me estoy adaptando, entonces tengo que aprender a hablar de un modo, a ver de un modo, a escribir de un modo, a leer de un modo, porque no todo lo que hagas va hacia la academia. O sea, debes de entender que eso no se limita a ese ámbito. Bueno, al menos desde mi punto de vista, por lo que estoy haciendo esto y por lo que hago todo este proyecto, es porque me gusta difundir como este conocimiento y darlo a las personas no especializadas en esto, ¿no? Hacerlas entender, hacerlas tener incluso como esa necesidad o esa curiosidad de qué chingados haces tú, qué chingados es un antropólogo y una antropóloga, ¿no? Entonces, pues va, más o menos por esa parte. En cuestión de técnicas y herramientas del antropólogo debe de estar la observación participante, escucha activa, grupos de discusión, análisis de redes sociales, diario de campo, mediación y moderación de conflictos, entrevista a profundidad e investigación de acción participativa. Ok, en esta voy de acuerdo en todo lo que se dice ahí, me parece correcto, chido. Utilidad de las técnicas y herramientas, inmersión en la organización, comunidad, cultura o en el mercado. Recopilación de datos, distanciamiento, escalación y resolución de conflictos, percepción global de las relaciones y diferencias entre las partes, resolución de conflictos, análisis de discursos y mercados, gestión del cambio, diseño de políticas, obtención de datos claves, participación activa de los colectivos afectados en la resolución de problemas y estudio gráfico de relaciones descentralizadas y conexiones entre individuos o grupos. Wow, o sea, no sé en qué momento investigué esta cosa, pero está muy concreta. Va, o sea, voy de acuerdo en todo, pero insisto, todos debemos de tener todo esto, pero lo vamos a tener en distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, la inmersión en el medio es como depende también, o sea, de si tú te abras paso con ellos, si te tengan confianza, si no te tengan confianza, cómo vas a llegar, o sea, a lo mejor no vas a llegar o sea, a lo mejor eres, no sé, un antropólogo que quiere hacer etnografía de su familia, entonces tú ya estás, o sea, ya tienes un paso directo a ella, o sea, ya tienes un cierto posicionamiento, un cierto lugar, entonces es muy diferente cómo estás inmerso en eso, cómo va a ser tu recolecta de datos, va a ser completamente diferente. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, recuerdos de Vietnam, cuando yo estaba haciendo mi tesis, para mí fue muy complicado tener este distanciamiento de la cuestión a la que yo estaba estudiando, ¿no? Porque finalmente mi tesis fue sobre sufrimiento universitario en estudiantes, sufrimiento en estudiantes universitarios, como sea, pero era el sufrimiento, ¿no? Entonces yo era parte del problema, era parte de la situación y cuando leo como mis protocolos y demás, noto fuertemente cómo está ahí infundida mi perspectiva, ¿no? Mi forma de estar viviendo en la universidad, mi forma de estar viviendo ese sufrimiento. Y siento que por estar tan focalizada en eso, por tener ese tipo de distancia con la problemática, dejé de lado muchas otras cosas, a lo mejor muy importantes, que para mí no me parecieron relevantes en ese momento, ¿no? Porque yo no tenía esa capacidad como de distanciarme de lo que estaba estudiando, de quién era yo y de quién era si era antropóloga, ¿no? Entonces, para mí es algo como complicado, no difícil. Lo que ayuda a salvar después este distanciamiento a lo mejor es como de salirte del medio que estás estudiando, o sea, hacer otras cosas para despejarte mentalmente, porque si a veces es complicado, o sea, ves tú. O sea, yo veo cómo escribí mis protocolos y digo, chale, o sea, de verdad estaba rompida con la academia, de verdad estaba súper encabronada con la universidad. Y sí, o sea, tengo mis razones, pero no me hizo que dejara de tener como una cierta objetividad de esa investigación, entre comillas. Entonces, eso sí fue un problema que en algún momento me dijeron como varios docentes, güey, relájate, ¿no? O sea, tienes que tomar un distanciamiento de lo que estás haciendo. Escalación y resolución de conflictos. Está chido. Una percepción global, resolución, o sea, ok.
aquí entro en una cuestión, ¿no? Insisto, no deberíamos de hacer un checklist. No debería decirse, es que ese antropólogo sí tiene 100 de las 180 cosas que le piden a un antropólogo. No está chido, no debería de ser así. Y sobre todo, no... Siento que en esta carrera en específico es como complicado tener un posicionamiento muy, muy único, ¿no? Yo tengo un posicionamiento muy firme, pero eso me hace como transgredir ciertos posicionamientos de otras personas, ¿no? Y para eso tengo que tener, pues, la verdad es que una perspectiva muy global de las cosas, integral, y sobre todo esa capacidad de escucha, como decía aquí arriba, ¿no? De escucha activa y también de empatía. Porque, o sea, nos pueden ver incluso como personas metiches, que solamente estamos ahí para decir si están bien o están mal las cosas. Y al final, el trabajo antropológico no se trata de eso, ¿no? Y ahí es como voy como a la última parte. A lo mejor me puse a divagar un montón, a filosofar, y es porque de verdad es como bastante complicado como aterrizar esto en solo cositas muy concretas, ¿no? Pero bueno, ¿de qué manera debería de visualizarse a sí mismo el antropólogo o la antropóloga? Como un profesionista que es capaz de estudiar, analizar y comprender los problemas de la sociedad desde una perspectiva integral y mediante la cual pueda llevar a cabo investigaciones sociales sobre cualquier grupo, problema o temática. Y a partir de ello, generar conocimiento tanto teórico como práctico que le sirva a sí mismo de retroalimentación y al resto de las personas. Y también como un científico social, el cual su trabajo no solo debe realizarse con fines académicos, sino también sociales transformativos. Entonces, gracias por verme en este nuevo video y nos vemos hasta el próximo. Adiós, humanitos y humanitas.